Bueno, queridos hermanos, seguimos prestándole oído a Jesús que nos habla en el Sermón de la Montaña. No juzgar, dejar que el Padre mire y juzgue. Otro rasgo del corazón de los hijos, ¿no? O otra consecuencia del corazón filial. Primero, donde uno pone sus seguridades. Y sus seguridades, empezando por las seguridades económicas, materiales. No pongas tu seguridad en el dinero, ponla en el Padre, en los tesoros celestiales. Confía en que el Padre se cuida de ti. Y ahora es, diría yo también, una cierta seguridad, porque en el juicio hay una certeza. Cuando juzgamos, estamos afirmando algo y ponemos nuestra certeza en nuestro conocimiento. Y hay una certeza que es muy buena en nuestro juicio sobre las cosas científicas y terrenales, pero cuando juzgamos a personas, entonces tenemos que tener cuidado con nuestra certeza. No tenemos que ir más allá en nuestra certeza de lo que podemos. Y entonces parece que el Padre nos dice, bueno, déjenme la certeza en el juicio acerca de las personas, déjenmelo a mí. No juzguen ustedes a las personas con una certeza que no les corresponde tener, una seguridad. Cuidado con la seguridad excesiva en su juicio acerca de las personas. Como que el juicio acerca de las personas se lo reserva al Padre. El juicio acerca de sus hijos, es lógico, se lo reserva al Padre. Entonces leemos en el 7.1, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con que midáis se os medirá a vosotros. ¿Cómo es que miras la brizna que hay en el ojo de tu hermano y no reparas en la viga que hay en tu ojo? ¿O cómo vas a decir a tu hermano, deja que te saque la brizna del ojo teniendo la viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces podrás ver para sacar la brizna del ojo de tu hermano. Acá volvemos a encontrar de nuevo el tema del ojo y la mirada, y comprendemos que ya antes se refería a esto, al juicio, a la mirada sobre las cosas. Antes era la mirada sobre los tesoros, sobre los valores, qué es lo que vale, los tesoros en la tierra o en el cielo. Ahora es el ojo y la mirada sobre el otro. Si uno tiene una viga en su ojo que no le deja ver, ¿cómo va a pretender corregir la mirada del otro? De paso les noto, vuestro padre, vuestro hermano, tu hermano, son los vínculos, ¿no? Estamos hablando de las relaciones en el gran nosotros divino humano, el Padre, el Hijo, mi Padre y yo como hijo suyo, mi Padre y sus demás hijos que son mis hermanos. Bueno, con esos que están viviendo como hijos o están llamados a ser hijos, no tengo que juzgarlos. Ahí está el tema de la corrección fraterna, del cual ya les hablé la vez pasada, en el capítulo 18 del Evangelio según San Mateo, donde Jesús nos enseña que tenemos que corregir a nuestro hermano solo cuando ofende al Padre, solo cuando ofende al Padre, solo cuando peca contra Dios. Entonces lo tengo que corregir como una especie de deber de caridad. Estás ofendiendo al Padre, hermano. Y si no me hace caso, ir con otro hermano y decirle los dos, hermano, estás ofendiendo al Padre. Y si no le hace caso a los dos, llevarlo a la iglesia. Y la iglesia que le diga, la comunidad de los hijos que le diga, hermano, eso no es comportarse como hijo, eso no le agrada al Padre. Y si no hace caso a nadie, entonces, bueno, pobrecito, no se está comportando como hijo, es como un gentil y un publicano
como un pagano, está actuando como un pagano. Lo tengo como pagano, lo cual no quiere decir que lo odie, porque como hijo yo tengo que amar a todos, pero no es un hijo, tengo que distinguir también quién es hijo y quién no. No deis a los perros lo que es santo, ni echéis vuestras perlas delante de los puercos, no sea que las pisoteen con sus patas y después, volviéndose, os despedacen. Acá los perros y los puercos son, a ver cómo lo podemos explicar, las personas que se burlan de las cosas santas, los indignos, ¿verdad? O los perseguidores. Tenemos que tener discernimiento para no exponer a Jesús a la escupida de los que lo desprecian. Si yo le hablo de las cosas de Dios a alguien que sé que las va a rechazar, no es a mí a quien me va a rechazar, es al Padre a quien va a rechazar. Aquí hay una palabra de sabiduría de nuestro Señor. Si tú aprecias verdaderamente las cosas santas y las amas, cuídalas, no las expongas a la blasfemia o a la burla, al escarnio. Nosotros de alguna manera somos guardianes de los bienes celestiales, del Padre y de sus intereses, y no podemos ser, a pesar de que amemos a nuestros enemigos, tan ingenuos que lo expongamos a él a ser insultado. Es una especie como de sentido común de los hijos, de sano instinto del corazón del hijo, que no quiere exponer al padre a los indignos. Pasa inmediatamente Jesús a otra consecuencia del corazón filial, y es la seguridad en ser escuchado. Si cuando uno tiene corazón de hijo, sabe que el Padre lo escucha. Cuando Jesús viene a resucitar a Lázaro, ora en esa situación y le dice: Padre, yo sé que tú siempre me escuchas. El corazón del Hijo de Jesús ahí nos manifestó esa certeza interna que tenía Jesús de que el Padre siempre lo escuchaba. Y a medida que crece en nuestro corazón de hijos, crece también la certeza de que el Padre siempre nos está escuchando en nuestra oración. Porque además, como hijos y con un corazón de hijos, le pedimos las cosas que sabemos que al Padre le gusta. Ya hemos despegado de ese tipo de oración que pretende que Dios lo venga a servir a uno en sus deseos, que es todavía la oración de los que no han llegado a ser hijos. Los que empiezan a tener un corazón de hijos son los que le piden al Padre hacer los deseos del Padre. No le dicen a Dios: concédeme tal cosa, sino: ¿qué es lo que tú querés? ¿Qué quieres de mí? Hágase en mí según tu palabra. Hay una diferencia entre un corazón y otro. Hay quien todavía está en la etapa de esperar que Dios venga a servirlo en sus proyectos, pero no es ese el corazón del Hijo. Cuando crezca su corazón de bautizado, va a llegar a comprender que es Él el que tiene que servir al Padre en sus planes y en sus designios, que es Él el que tiene que vivir para la gloria del Padre y no al revés, que no está Dios para servirme a mí, sino yo para servir al Padre. Cuando la carta a los Hebreos habla de los sentimientos del Verbo de Dios que se hace hombre, dice: sacrificios y holocaustos no quisiste, pero me has dado un cuerpo. He aquí que vengo, oh Señor, para hacer tu voluntad, es decir, para servirte. Y por eso la Escritura a Jesús, al Hijo, también, al mismo tiempo que le llama Hijo de Dios, le dice que era el servidor del Señor, porque es un Hijo que sirve al Padre haciendo su voluntad, pero no con un corazón de siervo, de esclavo, sino un corazón de hijo que sirve al Padre. Eficacia de la oración. Versículo 7. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Fíjense que el supuesto de esto es
lo que estamos hablando, el marco de la filiación. Jesús le está hablando a los hijos e inmediatamente se confirma con lo que sigue, que va a hablar del Padre que da cosas buenas a los hijos. ¿O hay acaso alguno entre vosotros que al hijo que le pide pan le dé una piedra? ¿Ven la relación paterno-filial a que se refiere todo este pasaje? Seguimos en esto, ¿no? Si tú a tu hijo le das lo que te pide, tu Padre Celestial a ti, mucho más. O si le pide un pez, le dé una culebra. Si pues vosotros, siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que se las pidan? El hijo que le pide al Padre y que no le va a pedir cosas malas porque tiene corazón de hijo. Mi corazón de hijo que le pide al Padre, dame tu Espíritu Santo, Padre. ¿Me lo va a negar? Dame los dones del Espíritu, dame un corazón de hijo. ¿Me lo va a negar? Que pueda hacer lo que tú quieres, Padre, que toda mi vida sea para tu gloria, Padre. ¿Me lo va a negar? Glorifica tu nombre en mí. La regla de oro: ser fraternos con todos. Por tanto, cuanto queráis que os hagan los hombres, aquí no habla de los hermanos, ¿ven? Aquí habla de los hombres. Esta palabra de Jesús tiene mayor extensión que las anteriores que se refieren a los hermanos. Esta es para los hombres, rige la actitud de los hijos de Dios frente a todos los hombres, vivan o no como hijos. Por tanto, cuanto queráis que os hagan los hombres, hacedselo también vosotros a ellos, porque esta es la ley y los profetas. La actitud de los hijos frente a los demás. ¿Qué es lo que quiere el otro que hagas? ¿Qué querrías tú que hicieran contigo? Bueno, así trata a los demás. Pasamos a la última parte del Sermón de la Montaña, queridos hermanos, la conclusión del Sermón de la Montaña. Ser o no ser. Ser hijo o no ser hijo. Ahí está la cuestión. Por lo tanto, son necesarios criterios de discernimiento. Discernimiento de los demás, si son hijos o no, pero discernimiento de mí mismo, a ver cómo está mi corazón filial. Me tomo el pulso de mi corazón filial. ¿Tengo un corazón filial? ¿En qué grado? Los que son hijos auténticos toman las decisiones justas, aunque sean arduas. Una de las características del corazón filial es que hace cosas difíciles. Cuando sabe que el Padre las quiere, toma decisiones justas, aunque sean difíciles. No va por el camino de la facilidad. Es capaz de hacer cosas difíciles, arduas, porque tiene mucho amor de hijo. Así Jesús en el huerto es ejemplo del hijo que por hacer la voluntad del Padre acepta la muerte. Ahí tenemos un ejemplo extremo. Estrecho es el camino de las obras del amor filial, pero grande es el amor que nos permite ir por el camino estrecho. Este es el resumen de las enseñanzas de Jesús tal como yo las comprendo, ¿verdad? Ahora veamos las palabras de Jesús que tienen un contenido que exceden sin duda esta explicación mía. Versículo 13. Entrad por la entrada estrecha, porque ancha es la entrada y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. Mas qué estrecha la entrada y qué angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo encuentran. Yo quisiera señalar acá en este pasajecito como un nuevo giro en el discurso de Jesús. El camino del amor filial no lo siguen todos, son pocos. Incluso entre los bautizados uno dice, ¿cuántos llegan a la conciencia de su condición filial? ¿Y cuántos llegan a la conciencia para vivirla santamente, verdad? Ya ahí hay una gracia inmensa en la preservación en este mundo y alcanzar esa conciencia. Pero a veces
el Señor la ofrece y a uno le parece demasiado ardua, ¿no? Demasiado difícil. Sin embargo, hay que entrar por ahí. Como que al reino de los cielos se entra por una puerta muy bajita. Si no te agachás para entrar por ahí, no entrás, pero del otro lado está el palacio, está el reino de Dios. Pero hay que entrar humildemente por una puerta bajita. El que no quiere bajarse, no entra. Jesús en algunos de los pasajes evangélicos se compara a sí mismo con la puerta y la entrada. De modo que esta puerta estrecha es en realidad el ejemplo de Jesús. Vas a tomar mi ejemplo. Y realmente cuando uno mira el Vía Crucis y dice, Señor, realmente tú eres una puerta que me atemoriza un poco. Y Jesús también dice en el Evangelio, yo soy el camino. Y acá habla él del camino estrecho. Él es el camino estrecho. Pero ¿a dónde me conduce ese camino estrecho? Me conduce al Padre. Nadie va al Padre si no es por mí, dice Jesús en el Evangelio de San Juan. Ah, Jesús, tú eres mi camino al Padre. Si no voy por ti, ¿cuántos dicen que tienen comunión con Dios y prescinden de Cristo? Y se engañan, porque al Padre nadie va. Será un Dios, pero nunca llega a ser Padre. Al Padre, a Dios Padre, solo a través de Jesús. Y Él es una puerta estrecha, un camino estrecho, pero conduce a la vida. A la perdición nos llevan en pullman. Hay oferta para llevarnos por el camino ancho de la perdición. En pullman te lleva. Acá también, leyendo este texto, podemos reflexionar sobre lo que produce en nosotros la pregunta acerca de si son muchos los que se salvan o no. Porque acá Jesús dice que son muchos los que van por el camino a la perdición. Más todavía, empieza a hablar en términos de perdición o de vida. Pienso que tenemos que revisar nuestras ideas acerca de lo que es la revisión y la vida, o conectarlas con lo que en el discurso de Jesús está en primer plano. ¿A qué vida se refiere? ¿A la vida de hijo? ¿Sos hijo o no? Vivir como hijo es entrar en la vida, es entrar en el reino de los hijos. Si no vivís así como hijo, si no tenés un corazón filial, con todo lo que Jesús ha ido diciendo como marcas de ese corazón filial, no entrás en la vida y te la perdés. La perdición es perderse la vida. Es terrible quedarse fuera de la condición de hijo. ¡Qué pérdida más grande! Cuanto mayor es la dignidad de la vida de hijo, mayor la felicidad. Te quedaste fuera de la felicidad, porque empezó todo el sermón hablando de la felicidad, de la bienaventuranza. Si no entras por esta puerta estrecha, no entras en la felicidad de los hijos. Te perdiste, te lo perdiste. Eso es la perdición. Viviste sin ser hijo, no sabés lo que es ser hijo. Lo que te perdiste no lo sabés. Suele suceder, ¿verdad? Que no sabés lo que te perdiste, decimos, ¿no? El que fue le dice al otro, un poquito también como para... No sabés lo que te perdiste, reprochándole, ¿no? No quisiste venir. El que conoce le dice al que no conoce, no sabe... Bueno, el hijo le puede decir a los demás, no sabés lo que te perdés. Y Jesús nos lo dice. Yo soy hijo y te digo que esta es la dicha divina sobre la tierra. Y si no sos hijo y no escuchás mis palabras y no entras por la puerta estrecha de la filiación, aunque te parezca estrecha, no sabés lo que te perdés. Te perdés la dicha eterna, te perdés la filiación eterna, la felicidad eterna de ser hijo, de vivir eternamente como yo vivo, de cara al Padre, recibiéndome del Padre, amándolo y siendo amado por Él. Te perdés esto. ¿Por qué chirolitas lo estás cambiando? No sé, en Uruguay le decimos chirolita a moneditas, ¿no? Esa dicha divina la estás dejando de lado, ¿por qué? ¿Por mirar la tele?
o por andar atrás de la plata, o quién sabe, no sé, te estás dejando distraer por cositas. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Dónde tenés puesto el corazón? ¿Lo tenés puesto en el Padre y en ser hijo? ¿O lo tenés puesto en cualquier otra cosa que es terrena? De repente lo tenés puesto en ti mismo, en tu gloria, en tus proyectos, en tus planes. ¿Y el plan del Padre? Entonces, primer criterio de discernimiento, ¿no? El aceptar a Jesús como puerta estrecha y camino estrecho y ir por ahí, hacerse hijo como el Hijo. Segundo, los falsos hijos son falsos profetas. Dicen ser hijos o se lo creen. ¿Cómo discernirlos? Como el corazón y la conciencia son invisibles, hay que mirar sus obras, no sus palabras. Cuando se trata de mí, yo puedo decir, bueno, estoy entrando por el camino estrecho y la puerta estrecha, o remoloneo y quisiera llegar al Padre por otro camino más fácil. O ni siquiera quiero llegar al Padre, ¿verdad? Quiero llegar a un Dios que me sirva y no un Dios a quien servir. Ahora viene el discernimiento de los demás. Mi corazón lo conozco, mi conciencia tengo acceso a ella, pero a los demás no. Entonces, ¿qué tengo que mirar? Las obras. Guardaos de los falsos profetas. ¿Recuerdan ustedes dónde apareció la palabra profetas por primera vez en el Sermón de la Montaña? Allá en el versículo 12. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos, pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Los discípulos de Jesús son profetas, los hijos de Dios son profetas perseguidos como siempre. Ahora, los falsos profetas, los que se dan por hijos, pero no lo son, los que fingen tener nuestra condición de hijos, pero no la tienen, los profetas del Rey, los que dicen hablar en nombre de un Dios o de Dios, pero falsifican. Hay una cantidad de profetas que solo hablan de Cristo y nunca hablan del Padre. Parece que fuera un Cristo sin Padre, un camino que no va al Padre, que se queda en sí mismo, no es camino. Ese es el anticristo, no el Cristo verdadero. Si oyen ustedes hablar de un Cristo sin Padre, sin madre, sin hermanos, el Padre Dios, la Madre María y los hermanos, la iglesia que Jesús fundó, la iglesia católica. Yo le pregunto a veces a algunos protestantes, ¿por qué te fuiste? Se van porque son mejores. Acá en la iglesia católica encuentran, parece que solo pecado. Y dice San Juan, el que dice que no tiene pecado, miente. Te fuiste porque había pecado en la iglesia. ¿Y qué? ¿Vos no tenés? ¿Y en la iglesia a donde fuiste no hay pecado? Ya estás mintiendo, ¿ves? Ya estás pecando. Así que dejaste a tus hermanos porque tus hermanos eran pecadores. Y los que tenés son santos ahora. ¿Y tú sos mejor? Eso ya pasaba en tiempo de la carta del apóstol San Juan. Cuando él escribe por estas situaciones así. ¿Y qué dice San Juan? El que dice que ama a Dios a quien no ve y odia a su hermano a quien ve, a su hermano católico, a eso se refiere, no al hermano de su familia, al hermano católico. El que odia a su hermano en la fe es un mentiroso. Andan diciendo que aman a Dios y nos odian. La Iglesia Católica no persigue a nadie. Hay otros cristianos que nos persiguen y están empeñados en destruirnos. Dicen que aman a Dios, se engañan. Ese Dios no es el verdadero Dios. Pero ahora Jesús nos dice, guárdense de los falsos. No podemos vivir así alegremente. Tenemos que tener cautela. Jesús nos dice, tomemos en serio su palabra. Yo os digo, bueno, vamos a oír esta palabra. Tenemos que andar con cuidado, hermanos. Tenemos que guardarnos de los falsos. Y tenemos que saber reconocerlos. Y no los podemos seguir, porque nos extravían y nos alejan del camino del Padre. Y nos alejan de la casa de nuestros hermanos.
vienen a vosotros con disfraces de ovejas. Se hacen los inocentes, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo se conocen? ¿Cómo podremos conocerlos, Señor? ¿Cómo nos vamos a guardar? Sus frutos. Vean las obras. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y arrojado al fuego. Así que por sus frutos los reconoceréis. ¿Obran como hijos o no? Entonces voy a la primera parte del sermón y digo, bueno, insultan a sus hermanos, dicen que son raca, los juzgan, se enojan con ellos, se apartan de ellos, ya empiezan por ahí. Después, ¿cómo viven? Ver los frutos. Los verdaderos hijos de Dios, en cambio, ahora viene el criterio de discernimiento, esos los falsos, ahora los verdaderos, hacen la voluntad del Padre. Seguimos leyendo el 21. No todo el que me diga Señor, Señor, Padre, Padre, entrará en el reino de los hijos, de los cielos, que es el reino de los hijos, la vida filial, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces le declararé, jamás os conocí, apartados de mí, obradores de maldad, obradores de iniquidad. Así pues, todo el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica, fíjense, hacer la voluntad del Padre, ahora Jesús lo va a igualar con hacer sus palabras. La voluntad del Padre, ¿dónde se manifiesta? En las palabras de Jesús. Será como el hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y embistieron contra aquella casa, pero ella no cayó porque estaba cimentada sobre roca. Tenemos a Jesús sentado en una roca en la montaña, ¿verdad? Y los salmos cantan, Señor, tú eres mi roca. Y sobre esta palabra segura del Señor podemos construir. ¿Qué vamos a construir? Una vida filial, un camino de hijos, de cara al Padre, una vida hermosa de hijos, que glorifica al Padre y que da la felicidad, una felicidad que el mundo no te puede dar, ni que todos los bienes de esta tierra te pueden dar. Una felicidad que viene de tener el tesoro en el cielo, donde nadie te lo puede quitar. Una vida que no podés perder. Un amor que no podés perder. Un amor poderoso que te va a hacer existir siempre en el cielo, que te va a mantener en la existencia para que lo ames y para que te sepas amado por Él. Amor eterno para tu sed de ser amado y de amar. Porque Dios es amor y es sed eterna de amor también. Y para que lo amemos, porque es sed de amor, nos creó. De modo que si se puede acrecentar en algo su gloria y su felicidad, que es imposible por ser Dios, le viene de nosotros. Y como no puede ser más feliz por ser Dios, quiso hacerse hombre con la encarnación para poder ser más feliz siendo hombre, porque es hombre. Y está en el seno de la Trinidad. Hay un hombre en el seno de la Trinidad. Jesús resucitado ya está allá. Y como hombre que es verdadero, tiene más y menos en su felicidad. De modo que yo lo hago más feliz cuando le digo, Jesús, te quiero. Salvador mío, te amo. Y quiero amarte más para que pueda darte más amor para tu sed de amor. ¡Qué maravilla! Todo el que oiga estas palabras mías y no las ponga en práctica será como el hombre insensato que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, irrumpieron contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Vamos a cimentar un edificio de felicidad sobre la palabra de Jesús.
Y ahora se termina el sermón. ¡Qué lástima! Se termina. Versículo 28. Y sucedió cuando acabó Jesús estos discursos, la gente se asombraba de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como sus escribas. Esta extrañeza de la gente, que es también la extrañeza que Jesús encuentra cuando enseña en la sinagoga, no es una extrañeza positiva. Es más bien una cierta extrañeza que hace tomar distancia de las palabras, precisamente que en vez de llevar a la gente a confiar y a poner sobre la roca de esa palabra su seguridad, los hace inseguros para el recibirla. ¿Por qué? Porque era un modo nuevo de enseñar, porque no enseñaba como sus escribas. No estamos acostumbrados a que nos digan, yo os digo. Demasiado seguro de sí mismo les parecía ese yo os digo de Jesús. Les parecía excesivo para un hombre. ¿Qué hombre puede afirmar tanto con tanta firmeza? Y entonces, esta desconfianza inicial es el comienzo de un rechazo que va a ir creciendo a lo largo de la vida pública de Jesús y que va a hacer que mucha gente no reciba su palabra. Pero nosotros la estamos recibiendo. Y en vez de extrañeza, hemos sentido embeleso al escuchar las palabras de Jesús. Y eso es el Espíritu Santo que está en nosotros, el Espíritu de hijos, que ora por nosotros con gemidos inefables y que dice, Abba, Padre, Papito, Papi, que nos hace mimosos del Padre, el Espíritu Santo. Sigue a continuación la curación de un leproso. Cuando bajó del monte, fue siguiéndolo una gran muchedumbre, y un leproso se le acercó, se postró ante él. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Me parece, queridos hermanos, muy a propósito esta curación del leproso al final del Sermón de la Montaña. Lo terrible de la lepra de la enfermedad de la lepra, era que desfiguraba las facciones del hombre, quitándole su apariencia humana, le daba apariencia de un animal, de un león, le quitaba la apariencia humana y por lo tanto deshacía en él la obra de Dios, que lo había amasado del barro y le había dado su forma de hombre y lo había hecho a imagen y semejanza de Dios. La lepra deshacía el parecido familiar con su padre, con su madre, que todos solemos tener. Y por eso esta enfermedad tan terrible se presta para simbolizar algo parecido que produce el pecado con el alma, con el espíritu de los hijos. El pecado es una lepra que deforma las facciones del alma de los hijos, destruye en ellos la imagen y semejanza divina. Por eso, para que en nosotros, en nuestra alma, en el alma humana, desfigurada por el pecado original, que debe recuperar la imagen y semejanza filial, es necesario que se produzca un milagro semejante al de la curación de la lepra. Y ese milagro semejante al de la curación de la lepra se produce en los sacramentos, por el sacramento del bautismo, por el sacramento de la penitencia que nos devuelve, si la hemos perdido, esa semejanza divina. ¿Qué vamos a buscar al sacramento de la penitencia? No vamos a buscar simplemente una limpieza moral como quien manda un traje a la tintorería para sacar las manchas. Vamos a pedir y a suplicar que se nos devuelva la salud, la semejanza divina, la imagen filial a nuestro corazón y a nuestra alma. Se nos ha dejado ese remedio, ese milagro maravilloso. Es Jesús el que nos devuelve la semejanza filial con el Padre, con su poder. En todos sus sacramentos, Él nos asemeja al Padre, nos hace hijos con Él mismo del Padre Celestial. Y lo mismo en la Eucaristía. ¿Qué vamos a buscar a la Eucaristía? Vamos a nutrirnos de la carne y la sangre del Hijo para transformarnos también nosotros, para apropiarnos de su sangre y transformarnos también nosotros en esa imagen filial, en ser hijos verdaderos del Padre Celestial. Y esos milagros que Jesús hacía de curar leprosos
son los que continuamente está haciendo en nosotros, a medida que le devuelve a nuestras almas desfiguradas y a nuestros espíritus desfigurados la imagen filial. Oh sí, Señor, sánanos a todos, danos la semejanza del Padre. ¿Para qué? Para gloria del Padre, para que el Padre sea glorificado, porque son pocos los que lo glorifican. Él que se merece que toda la humanidad sea hija suya, lo reconozca y lo alabe, y que venga así su reino. Amén.